Bueno, buenas tardes. Yo soy Roberto Beitgol, soy titular superior en osteopatía humana, diplomado en homeopatía equina, diplomado en homeopatía, diplomado en osteopatía equina y llevo desde los 8 años con el mundo del caballo. Yo no soy jinete, yo monto a caballo, es una diferencia inmensa. Entonces, no hay tradición ni cuesta en mi familia. Yo un día vi un caballo y dije, yo soy John Wayne y quiero montar a caballo. Según me subí, se me desbocó. Y me llevó a la cuadra, 2 kilómetros a galope tendido, y yo estaba feliz. No me maté porque el caballo no quiso matarme, pero la inconsciencia, ¿no?, de esa edad. Entonces, yo tenía como paciente un jinete internacional de salto, que me dijo, ¿y esto no lo haces con caballos? Y yo, ¿qué me estás contando? ¿Esto existe con caballos? Y dice, sí, bueno, en Francia, en Inglaterra, aquí no hay nadie. Me informé, me fui a Francia, estuve 2 años, me formé en Francia y volví e introduje la osteopatía equina en España, no existía. Eso fue hace 25 años. En 2007, es decir, 7 años casi después de formarme, de coger experiencia, decidí montar un centro de formación. No había ni bibliografía, es decir, que todos mis textos de mis cursos son escritos por mí, no he consultado a nadie, salvo libros de anatomía, lógicamente, que eso sí que había por suerte. Entonces, unir la osteopatía al caballo es muy interesante. Y os voy a explicar por qué, porque lo primero que vamos a hablar es de osteopatía. Para entender la osteopatía equina tenemos que saber qué es la osteopatía, ¿vale? Que es lo que más raro suena. Vamos a introducir esto. ¿Os acordáis que antes, y sobre todo en carrera turf, caballo en una carrera se rompía una extremidad, ponían una tienda, una lona y venía el veterinario y pegaba un tiro? Eso es como se hacía antes. Bueno, ya la cirugía ha evolucionado de tal forma que se puede recuperar un caballo, no siempre vuelve a valer para correr, pero no hace falta sacrificarlo. Bien, entonces, toda esa evolución ha permitido el estudio más avanzado sobre las terapias con caballos. El término osteopatía es erróneo para lo que hacemos nosotros. Es decir, la osteopatía significa una patología de un hueso, osteón y enfermedad. Nosotros no tratamos enfermedades de huesos. Lo que ocurre es que el fundador de la osteopatía, en el siglo XIX, le puso este nombre. Entonces, en honor a él se conserva el término, pero el término no es correcto para definir lo que nosotros hacemos. Este es el fundador, Andrew Taylor Still, que era un médico tóxico, un médico en Estados Unidos, rural, era pastor, pero pastor de almas, no de ovejas, y se dio cuenta que precisamente por el ámbito en el que trabajaba, en el campo, mucha gente que eran agricultores venían doblados de la espalda. Y él se dio cuenta que manipulando y movilizando esas estructuras mejoraba mucho. Y a partir de ahí empezó a desarrollarlo. Y Dominique Gignot, no sé si habéis oído hablar de él, es un veterinario francés que falleció hace pocos años, que es un apasionado de la anatomía del caballo. Y estudió osteopatía humana. Es un veterinario de caballos y estudió osteopatía humana. Y dijo, esto lo tengo que aplicar yo a caballos como sea. Lo aplicó a caballos, pero la verdad es que fue una pena porque no quiso enseñar a nadie. No quiso enseñar a nadie porque no quería competencia. Pero hubo osteópatas que se pegaron a él para ver cómo lo hacía y cómo desarrollaba, y a partir de lo que él hacía, ellos desarrollaron más técnicas. Y gracias a eso, tenemos osteopatía equina ahora mismo para todo el mundo. Y esto es el concepto más importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de osteopatía. La diferencia de una lesión traumática, que esa la conocéis todos, y una lesión osteopática. Una lesión en medicina, para que se considere lesión, tiene que haber una destrucción de estructura. Un hueso roto, un tendón roto, un ligamento, una contusión, no hace falta que esté roto, pero es un daño al tejido. Osteopatía no. Osteopatía habla de una estructura sana, con lo cual ya no entra en la definición de medicina, mal posicionada. Eso es un bloqueo articular. Es una subluxación. ¿Por qué es una subluxación? Porque la luxación conlleva una destrucción de la cápsula articular. Y eso es una lesión traumática. La subluxación es la articulación ya no tiene congruencia, ya no está bien enfrentada, pero no ha dañado la estructura de alrededor. Mejor, pero eso no significa que no duela.
Eso significa que no hay un daño irreversible. Y esa es la ventaja. Una lesión osteopática puede doler muchísimo, pero no tener ninguna consecuencia. Se repara y se acabó el problema. No hay ni secuelas. Eso es importantísimo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay lesiones osteopáticas de este tipo, entonces? Las lesiones osteopáticas son, sobre todo, lesiones posturales. Los posturales en un ser humano entendemos que nos sentamos mal, dormimos mal. De hecho, no solo dormir en una posición correcta, sino la noche que no duermes bien, que te mueves mucho, adoptas posturas forzadas para las estructuras afectadas. Y eso provoca bloqueos. Cuando nos hemos levantado una mañana hemos dicho, Dios mío, parece que me han dado una paliza. Y eso es porque hemos dormido en una postura forzada y no hemos sido conscientes de ello. Bien. El problema de la medicina es que asocia el dolor al problema. El dolor es un problema. Le duele y tengo que quitar el dolor. No. Le duele, tienes que buscar por qué le duele. El dolor no es un mal, el dolor es un aviso, una alarma. Y la alarma debe ser desagradable. Porque si es agradable, el día que te aburres, te rompes un brazo y lo pasas de agradable. No. La alarma tiene que ser llamativa. Tiene que llamar mucho la atención. Por eso duele. Pero eso no es un problema. Busca por qué duele. Remedios paliativos. Cuando hablamos de una enfermedad terminal, de un proceso que no tiene cura, pues que no sufra ni el animal, nadie. Eso sí. Pero cuando hablamos de una lesión, yo no quiero quitar el dolor sin más. Porque tú quitas el dolor, que significa sedas el sistema nervioso, y el caballo, en este caso, va a poder trabajar forzando la lesión. O sea, como os imagináis un atleta, y yo el único momento en el que entiendo un tratamiento paliativo para el dolor es en los futbolistas. Ellos tienen la responsabilidad de aceptar eso, tienen que jugar, les pagan millones, les infiltran y juegan. Las consecuencias son que cuando se retiran no pueden andar casi. De esos hay muchos. Yo he competido hasta los 26 años, perdón, ojalá, hasta los 32 años, y os puedo decir que conozco gente que eran atletas extraordinarios que no pueden dar un salto de aquí a aquí, porque no tienen rodillas. Tenían lesiones, se infiltraban, y se acabó. Con los caballos pasa lo mismo. Yo no sé si os acordáis de... No, pues no os acordáis bien. Beauvalet, el caballo de Ferrer Salat, de doma clásica. Medalla de oro olímpica y mundial de doma clásica. Caballo, unas hechuras, unos movimientos. Bueno, yo llevaba la mitad del equipo olímpico y para Grecia, para los Juegos Olímpicos de Grecia, de Atenas. Y fuimos a Alemania a ver a los caballos. Cuando acabo de trabajar, paso por los box mirando y veo algo parecido a un caballo en medio del box, en medio, no sé qué decir, así, temblando. Y dice, ¿quién es? Dice, Beauvalet. ¿Cómo que se Beauvalet? Pero ese Beauvalet es... Le infiltraban de aquí a aquí, toda su vida. Claro, el caballo salía suelto, el caballo no tenía nada. El caballo se podía mover del dolor, cuando no estaba infiltrado. Entonces, bueno, duró muchos años, por suerte, pero sus articulaciones no duraron, porque los productos que infiltramos destruyen la articulación. Claro. Entiendo que el caballo muchas veces me ha pasado con clientes que me han dicho, no, durante el año quiero que lo veas tú. No le toco, pero ya en la competición me lo van a infiltrar de la nuca a la cola. Porque quiero que esté suave, esté suelto y que no reaccione mal a algo. Digo yo, entonces... Bueno, bien. Otros los infiltraban todos los meses. Y ese caballo estaba destrozado. En vuestro gremio no pasa tanto, ¿vale? No sé si pasa cada vez más, pero bueno, hasta donde yo sé no pasaba tanto. De infiltrar, para entenderlo bien, diferencia entre infiltrar, antiinflamatorio... Corticoides, corticosteroides, para quitar el dolor. Infiltrar es poner cualquier cosa Es una inyección para quitar el dolor. Nada más. Entonces, cuando hay un bloqueo, mirad, las vértebras son iguales en los caballos y en las personas en el sentido fisiológico que os voy a contar. Cada vértebra tiene medio orificio, que con el medio de la siguiente hace un orificio completo por donde sale el nervio. Medio orificio, perfecto. Mirad lo que pasa. Hay un bloqueo vertebral, ya no hay un orificio completo. Ya está, ya hay un pinzamiento, ya hay dolor. No hace falta que haya más. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros normalizar esa articulación. Es indoloro, además, al caballo no le duele, y la ventaja es que el caballo... Bueno, ahora vamos a hablar del caballo, que hace falta hablar del caballo, aunque vosotros sabéis lo que es un caballo, pero a lo mejor por dentro no. Vamos a ver lo que es un caballo también.
dos tipos de dolores. El dolor porque me doy un golpe, se me inflama, me tomo algo o me pinchan algo y desaparece, porque la causa ya no está. La causa era el golpe. ¿Vale? La lesión osteopática no es ese dolor. Es por una mala postura, por un mal gesto, un espasmo del músculo que tracciona de su inserción en la vértebra y lo bloquea. Entonces, si yo pincho o doy algo para el dolor podría desaparecer en el mejor de los casos el tiempo que dure el efecto. Pero como la causa es un espasmo muscular, lo que necesito es un relajante muscular, no un analgésico. Porque si yo quito el espasmo muscular, el dolor va a desaparecer porque es el causante del dolor. Pero si la vértebra sigue bloqueada, volverá a haber espasmo porque ese nervio afectado es el que provoca el espasmo del músculo y el dolor en la zona. Y el dolor en la zona, que ese es otro problema. Esto es fácil de entender porque lo hemos tenido todos. La ciática. A que sabemos que no tenemos nada en la pierna. Pero estamos cojos, viene de arriba. ¿Y por qué no pasa con los nervios? Pasa con todos. Pero en medicina sigue. Que te duele aquí, el problema está aquí. No tiene por qué. Puede estar aquí, pero no tiene por qué. Y lo mismo que pasa en las piernas pasa con los brazos. Un problema en la séptima vértebra cervical, tanto en caballos como en seres humanos, problema en la mano, cojera. ¿No? Hay que entender lo que es una lesión osteopática. Cuando pongo incendio alarma es para escenificarlo mejor. Un edificio de oficinas con una alarma antiincendios que se dispara la alarma. A nadie se le ocurre decir apagar la alarma que me molesta. ¿No? Porque probablemente hay un incendio. No, pues aquí sí, lo que hacemos es cuando hay dolor apagamos la alarma porque es molesta. Es que tiene que ser molesta. ¿No? Bien. Hasta 1917 aproximadamente, ayer, no existían especialidades médicas. Los médicos sabían hacer de todo. Estaban los médicos y los cirujanos. Pero no había un traumatólogo, no había un neurólogo, todos hacían de todo. Hasta que llegó un laboratorio, porque los médicos de gestión poco, es un laboratorio, el laboratorio Wellcome, que decidió que el negocio estaba en dividir el cuerpo en especialidades. Y ese era el negocio. ¿Por qué? Porque creaban fármacos específicos para cada área. Entonces, ¿cómo vas a crear un medicamento y dices, es solo para esto, cuando no hay un médico que hace solo esto? ¿Vale? Entonces se dividió la medicina en especialidades. Y ese es el problema con el que nosotros nos enfrentamos, porque nosotros no consideramos, y es evidente, que el cuerpo esté dividido. El cuerpo es una unidad absoluta. Pero para eso está medicina interna, para coordinar todas las especialidades. Sí, se supone. Se supone. Sí, pero en cuanto aparece un dolor de espalda que no lo pilla, se lo manda al traumatólogo. Y ahí es el que se ocupa. O al neurocirujano. Pero la medicina interna es la más completa, pero además es reciente como especialidad dentro de la historia de la medicina. Cuando hablamos de unidad, hablamos de que cualquier problema puede afectar a la zona más alejada. Vosotros diferenciáis una cojera en una mano por menudillo, por codo, por hombro. ¿Sois capaz de verlo? Si no, si el caballo apoya y no levanta la extremidad parado, es porque tampoco le duele tanto. Si empieza a cojear andando, al paso, o al trote, o al galope, porque a veces no cojean en todos los movimientos, solo en ciertos movimientos. En el galope es donde menos cojean porque están más tiempo suspendidos. El trote es un poco delicado. ¿No? Entonces dices, mira, si es que al paso y al galope va bien, pero al trote es una lesión osteopática de arriba. Porque si tuviera un problema aquí, no apoya directamente. No podría apoyar. Luego he puesto unos ejemplos gráficos para que veamos cómo funciona eso. China. Esto está China. Y la osteopatía no tiene nada que ver con China, pero sí en el concepto de medicina holística. En la China imperial, todas las familias que podían permitirse tenían un médico en nómina. Le pagaban un sueldo. Cuando caía enfermo un miembro de la familia, le quitaban el sueldo y lo obligaban a curarle. Porque ellos decían que curar una enfermedad es relativamente fácil. El arte radicaba en mantener la salud. Eso es maravilloso. Eso deberían hacer los médicos.
De hecho, hay una especialidad que dice la preventiva, pero de medicina preventiva no tiene nada. Pues tú vas a ver cómo está mal. Entonces, eso es lo que hacían. Entonces, ¿cómo? La alimentación, el ejercicio, todo eso. Entonces, la osteopatía es una terapia también preventiva por un motivo muy sencillo. Cuando te viene un paciente por primera vez, ¿qué ha pasado ahí? Ahí abajo omitir. O, no, arriba la X, yo creo, ya está la X. Aquí sería arriba. Eso. Y otra vez abajo. A esta, ¿Dónde ¿no? está marcado? Sí. Ahí oscurito. ¿Dónde estás? Ahí. 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 Entonces, cuando te viene un paciente, te viene un problema, tú ves, identificas esa lesión y cuando ya la has visto un par de veces, sabes cuál es su lesión y dónde viene. Entonces, lo que haces es programar una visita regularizada, cada vez más espaciada en el tiempo, para prevenir. ¿Por qué? Porque lo bueno de este tipo de lesiones es que no dura el momento que ocurre. Se produce un bloqueo articular y no dura en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía no ha recibido daño el tejido afectado. Y el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, la sangre tiene todos los componentes, a priori, necesarios para curar cualquier cosa. Tenemos aspirina en el cuerpo, que se llaman endorfinas y las electroencefalinas. Lo reparan el tejido. Pero si tú no corriges eso a tiempo, el cuerpo no puede seguir reparando ese problema porque no da más y el problema va más y declara síntomas, pide ayuda y empieza a doler. Entonces nosotros jugamos con ese tiempo. Tengo un paciente, le corrijo, todo está bien, digo, vienes en un mes. Pero, y me llama el mes, es que no me duele, no ya. Por eso, viene bloqueado, pero todavía no le duele. Con lo cual no hace falta un tratamiento, hace falta un ajuste y otra temporada más. Con los caballos es exactamente lo mismo. Pero con los caballos tenemos una ventaja que luego veremos. Aquí. Esto, hoy es más delicado con medicina. Tenemos un problema lingüístico con la medicina. Para la medicina esto es una flexión de cuello. No es imposible. No, pues una flexión de cuello porque el arco es así. ¿Vale? Es una lordosis, o perdón, una lordosis, sí. Si yo hago así, corrijo el arco, voy contra el arco. Es una extensión. Una flexión es a favor del arco. Entonces, sí es verdad que es una flexión de cabeza sobre tronco, pero es una extensión cervical. Pero en medicina, ¿para qué se van a complicar? Si nosotros no sabemos nada, no nos van a explicar. Ellos saben de qué hablan. Entonces, esto es una flexión de columna. No. Esto es una extensión lumbar, una flexión dorsal y una extensión cervical. Es una flexión de tronco sobre piernas. Pero es que nosotros, hasta la RAE nos apoya la definición. Flexión es ir a favor del arco. Extensión es corregir el arco. Esto es muy importante. La estructura gobierna la función. Y vosotros eso sí que lo tenéis claro. ¿Qué significa que la estructura gobierna la función? Si un caballo tiene todos sus elementos perfectamente alineados y en su sitio, sus movimientos van a ser más amplios, van a ser normales. En cuanto hay un bloqueo, se va a encoger. La estructura gobierna la función. ¿Vale? La ley de la arteria es absoluta. Estos son verdades de la osteopatía. Es lo que he dicho antes. En la sangre tenemos todo lo necesario. Pero a partir del momento en que una arteria tiene un pinzamiento, porque no solo se pinza el nervio, se pinza todo lo que pasa por ahí. Y si pinzas una arteria, por ejemplo, que nutre el estómago, ¿significa que tu estómago está mal? No necesariamente, pero como cojas un patógeno, y el patógeno se basa en el mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo va a ir donde las defensas le van a dar menos problemas. Entonces, si hay un riego irregular, anormal en el estómago, se va a instalar el estómago porque tiene menos defensas. Esa es la ventaja de mantener todas las estructuras en su sitio. Los caballos, en principio, no deberían tener lesiones osteopáticas. Pues son cuadrúpedos, están perfectamente equilibrados, nosotros no. No estamos equilibrados en absoluto, de hecho. Tenemos el sacro de un cuadrúpedo todavía. El sacro, reposa la columna sobre el sacro. Si pensamos en un edificio, nadie va a poner la piedra de la columna así. La va a poner así. Recta para que sujete. Bueno, pues tenemos un sacro así, que es el que hace que tengamos las curvaturas que tenemos. ¿Vale? Entonces,
Los caballos, ¿por qué tienen lesiones osteopáticas? Los hemos convertido en atletas. Ya está. Y las lesiones posturales del caballo son los ejercicios, los entrenamientos y la competición. Hay una más, que es, hay dos tipos de caballos. El que cuando se quiere revolcar se tumba de un lado, se levanta y se tumba del otro, y el que cuando se tumba se da la vuelta. Ese se va a reventar las lumbares siempre, porque lo hacen en el box, y cuando se da la vuelta los pies paran contra la pared y el peso de la pelvis hace que gire. Entonces, los pies están así y la columna hace claro. Ya está. Bloqueo lumbar. Es típico. Eso se soluciona muy fácilmente. Le pones un arnés de volteo, la cruz se convierte en esto de más y ya no puede darse la vuelta. Cuando el caballo es así. Porque yo he visto caballos en un prado de 2 hectáreas revolcarse en la valla. Y los pies parados. Vaya. Cuando el problema de columna no es un porrazo, la única alternativa que hay es la osteopatía, porque es la que va a normalizar las estructuras de la columna. ¿No? Y esta, que es la que se supone que más sabéis. Todo esto que pone aquí arriba, que lo sabéis perfectamente, es un herbívoro monogástrico, es decir, no es rumiante. Pero es un tío que puede estar 23 horas al día pastando y morirse comiendo. El caballo, ¿vale? Entonces, no tiene defensas. ¿Conocéis algún herbívoro sin defensas? No lo hay. Por eso es un animal de huida. Por eso vosotros tenéis trabajo. Porque el que llega primero es el que huye más rápido. El caballo, un ciervo o un jabalí, cuando son perseguidos por depredadores, y ya están cansados, se apoyan sobre un árbol o una roca y luchan. El caballo huye. El caballo ni siquiera da coces en estado libre. Las únicas que dan coces son las yeguas cuando viene el macho pesado. Porque los machos se pelean a manotazos. Se ponen de manos y se pegan. No se dan coces. De hecho, es un animal de huida en el sentido de hecho, la primera carne que comió el ser humano fue la de caballo. Porque se dieron cuenta que era muy fácil asustarle, porque como es de huida, y les asustaban hacia un barranco pequeñito, y el caballo no frenaba, se despeñaba, y abajo había otros listos para desplazarse y comer. Tenían que comer. Estaba hablando hace muchos miles de años. Entonces, esa es la primera. De hecho, gracias a esto, el hombre evolucionó intelectualmente. Se produjeron sinapsis neuronales que permitieron la evolución intelectual gracias a la carne. Ese es su problema. El caballo tiene un sistema inmunológico deprimido, es decir, tiene un sistema de defensas bajas. ¿Habéis visto una infiltración intraarticular? La parafernalia que hay que organizar para evitar una infección, y no siempre se evita. Le bañan con betadine, le bañan con alcohol, tienen preparados los rollos de algodón con betadine y con alcohol para... Y es una infiltración intraarticular, que a ti si te la hacen así, te pones un alcohol. Pero es que las infecciones en caballos son muy fáciles, por ese sistema inmunológico deprimido. Esto. Umbral del dolor bajo. ¿Por qué tiene un umbral de dolor bajo? Porque son animales de huida. ¿Qué tendrá que ver? Para que 500 kilos reaccionen rápido y huyan rápido, tienen un sistema nervioso hipersensible, muy desarrollado. Tiene una musculatura extraordinaria y un sistema nervioso adaptado a esa musculatura extraordinaria. Pues tienen que huir. Pero ese sistema nervioso hipersensible hace que no soporten bien el dolor. Los caballos que ponen de cólico, ¿de qué ha muerto? De dolor. No muerto de otra cosa. ¿Vale? Entonces, con eso es una ventaja de la osteopatía. Ahora lo explicaremos. Lo que hemos dicho, sistema nervioso hipersensible, muy equilibrado, lo que hemos dicho antes. Las 2/3 partes del peso del cuerpo están en el miembro anterior, en las manos. ¿Por qué? Porque si estuvieran atrás, se arrastraría para andar. Entonces, como lo tiene delante, con el motor empuja y salta, esquemáticamente. Entonces, se puede impulsar porque aquí está libre de peso. Impulsa el resto del peso con el motor. Y es verdad, una unidad absoluta. El caballo funciona como cuando hablamos de que el caballo va a mano derecha, ya sabemos que se impulsa con el pie izquierdo al principio. Es decir, es todo un engranaje
perfectamente el controlado. Y atleta a pesar suyo, él no ha pedido ser atleta. Pero yo creo que a mí la disciplina que más me gusta es la vuestra, no porque esté aquí, sino porque es la que más se parece a lo que es él. El caballo corre, se acabó. ¿Vale? Y eso no le importa, y menos con la edad que tiene. De hecho, les gusta. Y vosotros sabéis, hay caballos que disfrutan corriendo y que tienen muy mal perder, y que no quieren perder, y que no quieren dejarse adelantar. Eso es fabuloso, eso es el caballo. ¿Vale? Hay otros que son un poco lo contrario, ¿eh? Sí, son magos. Bueno, no sé. O sea, yo creo que normalmente cuando no corren todo lo que podrían es porque tienen algún dolor o que tienen algo que les hace que... Bueno, pero eso ya es otra cosa. Sí, bueno, Claro, o sea, yo hablo pero me del refiero caballo que existe. hay caballos que muchas veces se dice, joder, este caballo es un perro, que no quiere pasar, no sé qué. No, Mira. por la personalidad, unos son líderes y otros les gusta. Sí, porque pero- es cómodo pero siempre. bueno. Totalmente. Pero luego también yo creo, hombre, hay casos y casos, ¿eh? Hay algún caballo que sí que se ve que va a ganar y que no quiere pasar. Pero luego hay otros que también a lo mejor dicen, joder, si es que este caballo es mejor de lo que he demostrado luego en la pista. Claro, mira, Yo yo creo que eso muchas veces tiene que ver. Lo que has dicho el dolor es así. Yo me he encontrado con caballos, o sea, no los conocía ni sus dueños. Voy a ver un caballo, porque da síntomas, me empujan un pie y demás. Lo vemos, tiene efectivamente un bloqueo lumbar, corregimos, caballo sigue haciendo dolor, perfecto. Y me dice, bueno, ya que estás aquí, tengo otro, pero está perfecto. No tiene nada, si ya que estás, échale un ojo. Vale, le hago así en el oso y se cae de culo. Caballo. Estaba roto, pero no se quejaba jamás. Y no dejaba de trabajar jamás. Y es eso. No sabían que tenía un problema. Pero el caballo era una roca. Lo corregimos y dije, empujad. Y dice, sí, empuja. Y digo, pues ahora agárrate. Porque ahora no le duele nada y te vas a enterar cuando te subas. Vale. Le tenía que dar cuerda antes. Claro, para cansarlo, porque el caballo era una bestia. Si era una bestia en el sentido que no paraba por dolor, un caballo que no para por dolor no es lo normal, ¿eh? Siempre te va a demostrar que le duele. Pues le da igual todo. Y va por todas. Entonces, hay caballos, ten cuidado porque este caballo es muy nervioso, es muy arisco y te va a morder o te va a cocear o lo que sea. Yo siempre me entretengo un poco con él, le hablo, mira, ¿qué dices? ¿Viste? ¿Qué hace? Le doy los besos, se me duermen aquí a veces. No era arisco, era dolor. El caballo estaba harto de que le tocaran porque le dolía todo. Fue corregirle y el caballo se reequilibró, hizo así y se quedó así. Dijo, no puede ser, si este caballero es hiperantipático. No, pobre tenía dolor. Estaba muy dolorido. Una cosa, no sé si lo vas a hablar luego o no. ¿Cómo diferenciar una lesión muscular, el síntoma por una lesión muscular, que por un bloqueo? Bueno, porque si puede tener una lesión muscular... 6 años de osteopatía humana y 2 de equina. Estudio. No, digo Sí. de quien no sabemos, no tenemos ni idea, que dice que... Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Sacas al caballo del box y está cojo perdido. Le empiezas a trabajar y mejora. Osteopatía. Siempre. Porque una lesión traumática comprenderás que no va a mejorar con el movimiento. Si tiene un esguince en un menudillo y le haces andar, va a estar peor. Cada vez está mejor parado con un esguince en un menudillo. Pero una ciática, te mueves y calienta la musculatura. ¿Cuántos habéis tenido dolores? Pues nosotros no nos ha dado tiempo de tener dolor de espalda, creo. Pero habéis tenido dolor de espalda, os habéis levantado doblados y durante el día ha ido mejorando. Eso es una lesión osteopática. Siempre. Siempre es una lesión osteopática. ¿Vale? La diferencia más importante es esa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo luego, con unos dibujos espantosos que hago yo, pero que son muy explicativos de lo que hay. Esto os interesa mucho. Claro. Las cojeras vistas por el veterinario. Eso es lo que os van a decir siempre. Esto estamos de acuerdo, osteópatas y veterinarios, lo que hemos dicho antes. Las 2/3 partes del peso del caballo reposan sobre las manos. Siempre. Causas. Traumatismos, aplomos defectuosos, problemas metabólicos, neurológicos, herraje, infecciones. Esas son las causas de una cojera veterinaria que no es por un porrazo. Hay más causas, pero siempre es destrucción de estructura. ¿Vale? Siempre hay un daño en la estructura.
75% de las cojeras están en el miembro anterior. Hablo de la cojera vista por el veterinario, ¿eh? 75% de las cojeras están en el miembro anterior. Podemos estar de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, 25 en el miembro posterior, por supuesto, es en esto. El 95% de las cojeras del miembro anterior están en el carpo o por debajo de él. No, el 95 no. Nosotros tenemos evidencias de muchísimas cojeras que son por el hombro, por la escapulomana, por el encuentro, que es la estructura que sufre. Es la que más sufre. ¿Por qué es la que más sufre? Porque es la más inestable. ¿Y por qué es la más inestable? Porque es la que más movilidad tiene. Cuanta más movilidad, menos estabilidad. Porque si fuera muy estable, no se movería. Entonces necesita mucha movilidad, con lo cual lo sacrifica estabilidad. Y sacrifica estabilidad en cuanto mete la mano en un agujero. Hace así, así. O un espasmo por el cuello hace que se eleve, o un espasmo de un músculo dorsal hace que baje, y todo eso va a provocar cojera. Y no tiene nada aquí. Incluso puede estar caliente el tendón. Me ha pasado con una yegua de salto, me llaman, está sin poder moverse y los dos tendones calientes, las dos manos. Vamos, yo puedo entender que se lesiona un tendón, los dos. Aquí pasa algo. C7, un pinzamiento. El plexo braquial, que es el grupo de nervios que van a los brazos, a las manos, sale de ese espacio. Tenía dos bloqueos fabulosos. Muy caliente los tendones, corregimos, y como os he explicado antes, el sistema nervioso hipersensible. Una persona, cuando yo la corrijo, puede mejorar en el momento, el 10% mejora, desaparece el problema en el momento, el 40% al día siguiente, y el resto, el 50% restante, a los 2 o 3 días. El caballo es casi al instante, por ese sistema nervioso hipersensible también. La respuesta va en las dos direcciones. ¿Qué ocurre? Que le corregí C7 y los tendones dejaron de estar calientes. En el momento. Era de arriba. No siempre es así. Pero cuando se lesionan los dos hay que pensar que ha pasado algo fuera de lo normal. No se lesionan los dos tendones a la vez. ¿No? El 80% de las cojeras del miembro posterior, corvejón, babilla, coxofemoral y sacroiliaca. Bueno, pues ninguna de ellas. Salvo que te dé un porrazo. Yo ya no me meto en eso, ¿eh? Pelvis, sacroiliaca, pero no por la sacroiliaca, sino por el ilíaco, el hueso coxal o las lumbares, lo que hemos hablado antes. La ciática. Eso le va a afectar, ¿vale? Y va a cojear. Pero más que cojear, lo que se observa en un caballo con un problema lumbar es muy interesante, es cuando lo ves de perfil, a trote, por ejemplo, ves que antepulsa más un pie que el otro. Hace esto. Es decir, este tiene menos recorrido. ¿Le duele? Claro, empuja con este. No, empuja con este. Entonces son caballos que no quieren ir, en este caso, a mano izquierda y se trocan constantemente a mano derecha. Porque es donde están cómodos. Porque la fuerza la hacen con este que está sano, ¿no? Y este es el típico que sale cojo del box y va mejorando a medida que lo mueves. Y una pregunta. Sí. Yo en caballos de salto Sí. he visto bastante que las patas de atrás las arrastran. ¿Eso por Sí, qué sí. puede ser? Algo de arriba, seguro. Lo he visto Sobre todo las dos. Si lo hace con las dos es de arriba. de arriba, ¿no? Sí. Luego está el problema de ilíacos. El hueso coxal. En medicina se llama más fuerte. En la pelvis, que hace así, y una se queda bloqueada así. No baja. Esta ya no se mueve. Entonces el caballo hace esto. Y esto, como se ha quedado ascendido, el fémur sigue. Entonces, el caballo está cojo, pero no porque le duele nada, sino porque tiene una extremidad más larga que la otra. Es una dismetría irreal, porque él no tiene un fémur más largo que el otro, sino que tiene una mala disposición de la pelvis. Y entonces esos caballos son también los que no impulsan mucho el pie, pero cuando está así, se le impulsa más, pero lo recupera menos. Cuando está así, lo impulsa menos, pero lo recupera más. Es una locura. ¿Por qué? Porque sentido lesional, sentido facilitado. Explico. Una articulación, me la invento así, está limitada en movimiento, esta es su amplitud articular, ¿vale? Tiene un hueso aquí que lo impide más, por ejemplo, o una cápsula. ¿Pero qué ocurre? Un movimiento forzado hace esto. Ha rebasado su límite articular. Con lo que aquí no tiene tope.
Aquí va a ir más, pero va más en sentido lesional. En el corrector no puede ver porque tiene un tope, ¿vale? Entonces, cuando veis que un caballo antepulsa demasiado un pie, demasiado para lo que sabéis que debe antepulsar, pero que no lo recoge, es porque se ha pasado en esta dirección, en la dirección del pie que adelanta, se ha pasado de articulación. Ha sobrepasado su límite articular. Entonces, claro, ese no empuja. ¿No? Nosotros, siempre que no exista un motivo conocido para recoger, es decir, no se ha dado un porrazo, no se ha roto nada, no se ha dañado nada, es una lesión secundaria a otra lesión primaria. Es lo que hemos explicado antes. Y luego vamos a ver los dibujos, va a ser mucho más claro y seguro que os ha pasado. Tanto, esto es válido para miembro anterior y miembro posterior. Si no hay un motivo conocido, va a ser una lesión secundaria en el posterior a una lesión primaria, lumbar o ilíaca, el boxar, lo que hemos estado explicando. Siempre. Pero aquí hay que estar, es verdad que hay que descartar una lesión traumática primero. Pero bueno, es fácil, estáis con el cabello del día. En el box no se ha roto un menudillo, ¿no? Aunque puede pegar manotazos, pero eso es otra cosa. Entonces, cuando hemos descartado la lesión traumática, pues sí, tiene caliente un tendón. Vale. Y le duele, no especialmente, lo tiene caliente. Ahí no tiene dolor, tiene una reacción debido a una lesión más arriba. Dibujo muy mal, ya lo he dicho. La flexión, dibujo tan mal que las flechas están al revés. La flexión es el acercamiento de la escápula al húmero. Y la extensión es el alejamiento, es la verticalidad. Es decir, un caballo así está en extensión de la escapulomeral del encuentro. Y luego dobla, flexiona y hace una flexión de la articulación escapulomeral. Mira, este es el caballo de frente, el encuentro. Tiene que haber una línea recta que enfrente la escápula con el húmero. Pero tiene movimientos laterales, que son estos. Una lesión osteopática, y aquí es donde acabamos de entenderlo, es una exageración de un movimiento fisiológico. Es decir, si la articulación puede hacer esto, la lesión osteopática será esto multiplicado por 2. Pero nunca será esto. Esto es una luxación, eso es una lesión traumática. Aquí se ha roto la cápsula y más cosas, ¿vale? Esto. Si va hasta aquí, la lesión osteopática hará que venga hasta aquí. Será esto. Y mi caballo con flequillo, no me digáis, por Dios. Mirad qué fácil. Bueno, a ver cómo lo explico, porque esto es un resumen del primer seminario de 8 horas. A ver, cuando yo a un caballo le doy cuerda en círculos, la mano interior del círculo es la que tiene más presión en la escapulomeral y la otra está más libre, la articulación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se localiza un problema de la escapulomeral, del encuentro? Pones al caballo de frente, dedos en el encuentro y ves si están o uno más alto que el otro o uno más separado que el otro. Porque son los movimientos que permiten la flexoextensión y la abducción y la aducción, esa articulación. ¿Vale? Pero veo uno más alto que el otro. ¿Cómo sé que el que está arriba es el malo y el que está abajo es el bueno? No lo sé. No sé cuál está arriba. Yo sí, evidentemente. Pero la mejor forma de hacerlo es, coges el caballo, tienes, por ejemplo, la derecha baja, la izquierda alta, y al caballo le doy cuerda con la mano interior. ¿Vale? Y no cojea. Es decir, que la sobrecarga en esa articulación no le produce daño. ¿Vale? Bien. Cambio la mano. Recordad, esta estaba baja y esta estaba alta. Y me cojea de la mano derecha, la mano exterior. ¿Por qué coge la mano exterior? Porque como la tiene baja, tiene un espasmo muscular que ha hecho que la articulación esté más baja. Entonces le estoy obligando a ir contra lesión al músculo. Y es cuando le duele. Ahí se queja. ¿Cuándo ocurre al revés? ¿Cuándo le duele por la presión, por el peso?
cuando la articulación no está enfrentada. Aquí hemos dicho alta o baja. Si duele la mano exterior, es lesión muscular. Alto o bajo, es el músculo que ha hecho el espasmo. Si duele la mano interior, es articular. Comprime sobre, en vez de comprimir así, comprime así. Esto duele mucho. Y es la mano interior la que soporta el peso. Pero cuando le das mano a la otra mano, no soporta peso, no cojea. ¿No? Bonito, por Dios. Bueno, esto es una corrección de una escapulumeral baja. Claro, es que, pensad, yo a un paciente, yo mido un 87, peso 120 kilos. ¿No? Y un paciente hace lo que yo diga. Estos no. Estos no bajo ningún concepto. Entonces, para manipular un caballo hay que pedirle ayuda. Entonces, cuando vas a favor de lesión, el caballo puede estar molesto, ¿vale? Entonces, si la tiene baja, voy a exagerar la baja. Veis que si yo tiro de atrás, la escapulomeral baja más. No le va a gustar y va a usar la musculatura anterior para llevar la mano. Entonces yo tracciono, en cuanto no toque, tira, suelto. Y atrás, ¡bum! ¿No? Si no, a martillazos no funciona. Aquí le suelto cuando él recupera la mano. ¿No? ABD o ADD, hemos dicho, que es la lesión articular. Esta está en ABD. ¿Qué significa? Que la escápula, esa escápula de la mano derecha y el húmero están así. Aquí sí que es a cascoporro. Hay que meterlo dentro. Entonces, exagero, al revés, en este caso, como es corrección, lo que hago es ayudar a que la articulación vaya por lo menos en el sentido que quiero que vaya. Entonces, abro la articulación, apoyo sobre el encuentro y empujo. La ADD es al revés. En este caso, en la mano derecha, está metido en el cuerpo la articulación. Hay que sacarla. ¿Cómo? Cojo su pie, su mano, me voy al otro lado, exagero la dirección correcta y pego un tirón. Y hace de coapta, pum, coloca. Aquí sí que no importa. Aquí lo único que te puede hacer es darte un manotazo, un mordisco en la nuca, como ha pasado, cosas así. Pero por lo demás... Vale. Y esto es lo que más nos interesa. Siempre. El dorso del caballo. Mirad. Si una vértebra... aquí estamos en la columna dorsal, torácica, costillas. Si se rompe la línea, porque hay una vértebra que ha quedado descendida, que eso es muy común, es decir, romper algo, porque hay una cosa, cuando vemos el dorso del caballo, el caballo no está diseñado para ser montado. Lo siento, pero vemos un asiento perfecto, pero no es un asiento, es que las puntas de las vértebras llamadas apófisis espinosas son más largas en la cruz que en el dorso. Pero la curvatura real del caballo es un arco que mira al cielo. Con lo cual, si nos sentamos, corregimos ese arco y vamos contra él. ¿Vale? Entonces, por eso ocurre esto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ya se ha sobrepasado el límite que hemos explicado antes, la tensión muscular y ligamentosa de la columna hace que la vértebra anterior y la posterior se acerquen más. Ya no hay espacio para que suba la vértebra, para que se coloque. Entonces, claro, empujar abajo es imposible. No entra. Tengo que abrir ese espacio para que todo el tejido ligamentoso que sigue intacto, que sigue sujetando esa vértebra, tire de él, porque ya no hay límite, ya no hay este bloqueo de aquí y este de aquí, no bloqueo, este límite que no le permite subir, ya no existe porque he separado esa estructura y sube. ¿No? ¿Cómo lo hago? Los caballos, como hemos dicho, sistema nervioso hipersensible, cosquillas, todas. Y hay que jugar con las cosquillas. Entonces, ¿cómo hago yo que el dorso del caballo abra y traccione para atrás y para adelante? Haces una garra en mitad de la vértebra, sobre la vértebra, y acabo de hacer así. No hay dolor, ¿eh? Es sorpresa. Tú le haces así el caballo en el dorso y va a reaccionar bajando la barriga. Ya está superando el espacio, ¡pam! La vértebra entra.
Al revés, la vértebra está arriba, no puede bajar, por el mismo motivo que el otro. La manipulación, la única forma es separar las vértebras y que baje. ¿Cómo hago? Esa la agarra, ¿no? Esa la agarra del anterior. Cosquillas en la barriga, la línea alba. Le haces así al caballo abajo, lo habéis visto. Él mismo encoge con la musculatura que tiene. Él va a abrir ese espacio y va a subir la vértebra. Esto es una manipulación lumbar. Esta es la clásica, ortodoxa, que yo nunca hago. Salvo para fotos. Porque me di cuenta de una cosa. Hay caballos, por ejemplo, este caballo tiene una rotación izquierda de una vértebra lumbar. Vale, pero esa rotación izquierda puede afectar al nervio derecho. Con lo cual puede tener dolor en el pie derecho. Y le estoy reposando todo el peso en el pie, no le va a costar mucho. Y yo corro peligro. Entonces vamos a hacer algo que al caballo no le resulte raro, que incluso le resulte familiar. Entonces yo lo que corrijo es provocando unas cosquillas fantásticas en la grupa, lo que llaman en francés la rédumisère, que en los caballos de carrera se ve mucho, que es la diferencia muscular en glúteos y en bíceps femoral. Esa raya, en función de la vértebra que quiero manipular, amplío, es decir, separo hacia el fémur más o hacia el sacro más, en función de la vértebra que yo quiera manipular. Y chasca de una forma tremenda. Vale, preguntas. Las que queráis, de osteopatía, de caballo, de lo que os dé la gana. Tengo una pregunta, que al final nosotros como montamos una semana solo y eso, una vez a la semana, que, o sea, ¿hay algo antes de que salgan, algún estiramiento, algo que podemos hacer para que, no sé, para prevenir o El algo? calentamiento que hacéis normalmente en tour del caballo es perfecto, siempre. Hablamos de un caballo sano. Si tiene algo, yo no trabajo un caballo lesionado. Hay que ver qué es lo que tiene. Si le corriges, luego hace lo que quiera. Pero el hecho de que tú le prepares el calentamiento antes no va a impedir que se pueda lesionar. Porque hace un arranque violento. Pensar que, mira, en el curso también explico las diferentes modalidades de hípica con sus específicas lesiones, porque la exigencia es distinta. En toma clásica, el caballo está roto por todas partes, porque es compresión. Entonces, cuando comprimes esta estructura que tiene que hacer esto y la comprimes así, ¡pam!, bloqueo. Y eso pasa en toda la columna. El caballo de salto, al pobre le revienta, porque aparte del impulso, y que cuando cae en un obstáculo, la mayoría de las veces tiene el siguiente, está mano derecha, mano izquierda, y ya lo inclinan para que caiga sobre el lado que quiere. Todo, el peso en una mano. Escapulohumeral, como hemos visto, todo eso. Y usa mucho las manos, cuellos. En doma clásica, por ejemplo, como no usan casi las manos, los cuellos son perfectos. Cuando hay un jinete de doma clásica, caballo con problema de cuello repetido, malas manos. Y vosotros es motor, lumbares. Sufren de lumbares. Entonces, hay una cosa que os quería decir. ¿Alguno de vosotros ha notado que tiene un estribo más corto que el otro? Sí, Sí, muchas veces. sí. Vale, le estáis lesionando el caballo. No os quiero acusar de nada, pero tenéis una lesión de pelvis. Lo que he dicho antes, pierna larga, pierna corta, es lo que tienen ellos. Entonces están en el... Claro, su estribo es el largo de la pierna. El largo de la pierna que ellos ponen. Pero el hecho de que hay uno más corto que el otro significa que tenéis un ilíaco posteriorizado. ¿Qué ocurre? Que la presión que hacéis ya no es igual para el caballo. Entonces, como hacéis esta presión, o ponéis mucha fuerza aquí, o porque estáis incómodos ponéis más aquí, el caballo se equilibra. Porque os tiene que soportar arriba. Y se bloquea. Porque no actúa de forma lineal. Actúa basculando el peso hacia un lado. No es culpa de vuestra. ¿Vale? Por eso es importante, y por eso Gonzalo viene muy a menudo, tener la pelvis en su sitio para que vuestro rendimiento del caballo sea mejor y el caballo no sufra. ¿Vale? Porque esas lesiones se transmiten. Pero se transmiten por puro física de carga. O sea, es ingeniería esto, no es otra cosa.
pero aparte del calentamiento igual te referías más un poco a estiramientos, ¿no? Claro, en el box antes de que salgan. Si por ejemplo tú tienes un caballo que ha tenido un problema de espaldas, ya no lo tiene, pero sabes que sufre de ahí estiramientos. Te pones de frente a él y la mano frente. Pero de frente significa que así no. Porque si se suelta y recupera, se rompe la caña con la herradura. Tiene que estar muy de frente, pues si él dice que no quiere más estiramiento, hace así y no se da en ningún sitio. Porque ha ocurrido esto, plus. Siempre que haya que alejar un miembro del cuerpo, tiene que ser una trayectoria en la que si él se suelta no pueda llegar a otra extremidad. ¿No? Importante. Esto lo mantienes un minuto, sin forzar, hasta donde él llegue. De hecho, muchas veces cuando tú le estás estirando el miembro, pero le estás estirando incluso el cuello. El brachocefálico hace así, caballo, y es que hace, qué bueno. Y se va a apoyar en ti. O sea, que ten cuidado también. ¿Vale? Pero si lo haces en ambas manos, 1 minuto, 3 veces cada mano, y se va a venir de atrás. Los pies igual. Los pies también, ten cuidado, te pones atrás, aquí tienes que tener cuidado tú. Y se le estiras la pierna hasta que él pueda. Si cuando tú estiras ambas extremidades, las anteriores y las posteriores, notas más movimiento o más recorrido en una que otra, malo. Es que hay una limitación en uno de los dos. ¿No? Si él aquí sube hasta aquí y en esta no, aquí en esta escapulomeral pasa algo. Pasa que está así, escapulomeral. ¿No? Y a lo mejor es esta la que está así. Por eso hay que hacer el chequeo del caballo de círculos. Una cosa sobre estirar. Sí. Antes había preparadores, se hacía más lo de estirar las manos antes de las carreras. Luego a mí me dijeron que lo de estirar las manos está bien si lo haces bien, no de cualquier manera. Y como que lo de estirar las manos no era tanto tirar para arriba, No, sino alejarte. Alejarte. Sí, pero además la distancia te la va a marcar el tamaño de la extremidad. Porque si tú no te alejas lo suficiente, no se la vas a estirar, se la vas a doblar. Eso es levantarla para arriba. Y claro, eso, es estirar y levantar. A estirar y levantar. Pero estirar, para alejar, para que todo esto se logre. ¿Vale? Pero hay un límite, no se trata de llevarlo mucho. Pero lo más importante es estar en la línea, no cruzarse. ¿No? Ni un lado ni otro, porque aquí se alcanza también. Aquí se alcanza y aquí se alcanza. Y supongo que esto también un poco depende del caballo, pero ¿cuál dirías tú que es el límite? O sea, el caballo, tú lo has dicho. Caballo, sí. ¿no? Mira, de hecho, a veces te lo va a marcar no solo por su amplitud, sino por su relajación. Tú le levantas la mano, y además, esto es sin prisa. Le levantas la mano y estiras un poco, y ves que va a hacer así, y te quedas ahí. No me entiendes, porque eso le está gustando porque está estirando. ¿Vale? Ahí está su límite. Pero de aquí, mira, vamos a hacerlo más gráfico. De aquí para arriba, casi no hay ningún interés. Más arriba de esto. Prácticamente nada. Pero fíjate lo que está estirando. Vamos, si lo suelta parece paso español casi. ¿No? Entonces, traccionas. A la vez traccionas. Claro, es que a mí me pasa que alguna vez estiro las patas antes de pues, un entrenamiento o lo que sea y como que se va tirando patas y digo, joder, a ver si lo está haciendo mal o algo. Eso es porque le está gustando, ¿eh? Ya. A menos que se apriete te lo quite. ¿No? Y otra cosa muy importante es coger la mano del caballo, doblársela, pones la mano tú por dentro, es decir, tienes la mano que reposa en tu mano, la caña aquí y círculos. Y le haces esto a Ron. Este movimiento no lo puede hacer. No lo hace por sí mismo. A ver, no le ves en el... No va a correr. Hombre, digo, guante. Entonces, eso es bestial. Le pones la mano en el encuentro y círculos. Ambos lados. En las dos manos. Y lo mismo en la pelvis. Te agarras, le doblas el pie, la mano, y eso sí, mirando la cola. Bueno, te pones aquí. Te pones aquí y círculos. Con la mano apoyada, porque el caballo tiene que saber que tú controlas la estructura. ¿Cómo controlar? No solo agarrar, sino fijas. ¿No? Y mueves. Eso les viene. Claro, estamos hablando de una articulación que sufre. Un caballo está hecho para correr, no sufre por el hecho de correr. Pero la exigencia es la que es. Entonces, cuanto más movilidad le des a esa articulación, más sana va a estar la articulación. Pero si hay un agujero y mete la mano en el agujero, no vas a impedir que se dañe. ¿No? Y lo de estirarle antes o después de apretarle las cinchas, eso tampoco, no... Lo hacen por comodidad por las cinchas. Claro.
Pero, mira, lo que tú acostumbres a un caballo es lo que le va a gustar a él. Pero es importante hacérselo antes y después de trabajar. Porque después de trabajar hay congestión muscular, lo que se dice en el gimnasio. Cuando acabes el gimnasio, estira, lo mismo. Y tienes que estirar en lo que has trabajado. ¿No? Pero es muy importante movilizar las estructuras del caballo. Aquí, no, aquí galopamos, menos los jueves, galopamos siempre a mano izquierda. Sí. ¿Qué problemas puede conllevar eso? ¿Cuántas veces a la semana se corre a mano izquierda? Pues 5. Todos los días. 5 de 6. No es decir, los deportes unilaterales son los responsables de las lesiones osteopáticas. Y los tenistas les duele la espalda por eso. Los golfistas les duele la espalda por eso. Porque solo una mitad de la musculatura trabaja. Se fortalece. No es tan repetitivo el ir a mano izquierda aquí como las artes a mano derecha. No es tan repetitivo este ejercicio como para que eso le suponga un problema. Pero sí es verdad que no le vendría nada mal movilizarle esa articulación. ¿Vale? Porque no es tanto fortalecer esa zona, sino forzar el apoyo en esa zona. No es como el tenista lo que hace es hipertrofiar esa zona. El caballo no tanto. Es más apoyo. No pasa nada, pero movilizándole esa articulación ganamos más. Pero hay que movilizar las dos, ¿eh? Aquí es simetría. Lo más importante para la salud de un animal y de cualquier vertebrado es la simetría. ¿No? Y los osteopatías somos unos obsesos de la simetría. La osteopatía en el mundo de los caballos, ¿cuál sería el cuello de botella? La preparación de la gente y pensar a lo mejor eso no sirve para nada, eso llega, lo toca así y ya está, o que hay muy pocos osteópatas equinos y entonces es difícil. El problema es la información. Tenemos lo mismo en humanos, nos pasa igual. Yo llevo 30 años en humanos, 25 en caballos, y ¿qué ocurre? Que en caballos me he encontrado con menos problemas porque el mundo es más pequeño. El mundo ecuestre es más pequeño que el humano y en ese sentido la información corre más. Entonces, yo conozco muchos veterinarios que me llaman porque han visto y otros que se niegan. Ese es el problema. Y en humanos todavía hay mucho que recorrer, pero esto es aquí. En Francia, tú vas al médico porque te duele la espalda, te manda al traumatólogo, si el traumatólogo ve que no hay ningún problema, te manda al osteópata. Ni siquiera al fisio, porque no tiene nada que ver el fisio con ese tipo de lesiones. Eso es para recuperar musculatura. Y el veterinario no tanto. Y el veterinario en Francia cada vez más. Pero aquí no. Aquí no. Aquí lo trata y lo trata y lo trata Y lo trata, y ya está. Y además el veterinario infiltrador Bueno, eso vive de eso. vive de eso. No lo estoy criticando, digo lo que hay. Es la realidad. Y en humanos pasa 3/4 de lo mismo. Yo llevo servicio de osteopatía en un hospital, el único de España que tiene servicio permanente de osteopatía. Uno, en todo el país. Y ya casi nos operan hernias discales lumbares. Porque la hernia discal nunca es la causa del dolor. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Tienes una hernia, eso te duele. No. Ya te dolía antes de la hernia. Lo que pasa es que como no te corrigieron, la presión que soportaba el disco por el bloqueo vertebral que hicimos, acabó rompiendo el disco. Pero ya dolía. Entonces, yo tengo 3 hernias discales. A mí no me duele la espalda. Nunca. De hecho, hay una estadística, hay un estudio de traumatología que dice que no existe ningún operado de hernia discal lumbar que esté bien. No existe. No es que haya un tanto por ciento, no existe. Luego, si te operan de lo que se supone que te provoca dolor y el dolor persiste, es que no te estaba provocando dolor. Eso. ¿No? Entonces, en ese hospital los traumatólogos me mandan a la gente. Porque llevo 18 años haciendo eso ahí. Entonces, claro, ya lo saben, ya lo conocen. Han pasado ya por mi mano, se iban a operar, de hecho. Entonces, lo más importante es que hay que darse cuenta de que, en este caso, el caballo necesita un herrador, necesita un odontólogo, necesita un veterinario, necesita un fisio y necesita un osteópata. Es que es así de sencillo. Es que uno no hace el trabajo del otro. Claro, un atleta es eso. Un atleta es lo que tiene que tener alrededor. Pero el fisio no hace osteopatía. El fisio hace fisioterapia. Y aquí se ha confundido. Aquí quieren que osteopatía solo sea de fisioterapia. En ninguna parte del mundo es así. Pero bueno, aquí somos especiales, ¿no? Pero no lo van a conseguir porque solo por derecho internacional, derecho comparado, ya no se sostiene. Pero vamos,
Las lesiones osteopáticas, la ventaja, repito, pueden ser muy dolorosas. Un caballo puede estar desesperado de dolor. Habéis visto al veterinario, habéis visto al fisio y sigue igual. Bueno, pues, si eso sigue igual es porque es una lesión osteopática. No digo que todo lo que le pasa a un caballo es osteopatía, no, que va. Pero sí le pasan cosas que tienen que ver con la osteopatía. ¿Hay algún ejemplo? ¿Ratas en el hipódromo? Últimamente no. Pero ¿hay ¿Cuándo fue algún el- ejemplo que digas? Es que este caballo tenía Sí, esto y esto Me y luego... dijo Gonzalo, dilo, pero es que no me acuerdo del caballo. Claro, a ver, son dos hermanas y el padre es el entrenador. ¿Cómo se llaman? Ah, ¿Horcajada? caballo que- No, A ver, yo muy bueno. creo que lo sabes. A Yo mí creo me cuadra. No me acuerdo el nombre. con Jorge Horcajada no puede ser, ¿no? Yo creo que A no. Horcajada me suena. Sí, pues igual. Puede Pues ser. Es que me acuerdo el nombre de los caballos a veces, nombres de las Pero el personas. caballo ya, No, el que se caballo ya no. ni idea. Pero había un caballo de ellos, eran dos chicas. Dos chicas que son hermanas que trabajaban con el padre. ¿No suenan? No, Trabajar con el no padre. trabajamos, no trabajamos con él. No, pero no es tan joven. Ya no es tan joven como el Ah, no. Claudia Teana, puede ser. Y Berta. Sí, Vale, pero el sí, padre... No, con su padre. el padre, El claro. padre... El padre es el que es el preparador. El padre es el Vaya preparador. la coña. Era un caballo que era muy bueno, Pregunta y no ganaba porque no llegaba. Y era dolor. O sea, yo a un caballo no le voy a hacer ganar. A un penco no voy a hacer que sea un campeón. Pero un campeón que no consigue ganar por dolor, no os podéis ni imaginar. Pero no porque yo le haga campeón, sino porque quitó el problema. Y el caballo rindió. Y es lo que pasó con este caballo. Que es el único caso que tengo, porque los demás no me han contado nada. Pero esto sí, me llamaron para decírmelo. Ha ganado y está ganando. Y no conseguía ganar y era dolor, no era otra cosa. Pero el dolor con esto no le funcionaba tampoco. Pues no me quitaba todo el dolor. Dime. ¿Y tú dirías que todas estas, no sé cómo llamarlo, porque no son, ¿Lesiones? vale, estas lesiones que les pasan son por que les montamos? Sí. O sea, un caballo en libertad no. Un caballo en un no prado, es- toda su vida nunca tendría ese prado, salvo el tonto pobre este que con 7 hectáreas se revolcaba en la valla. ¿Sabes? Vale. Si no, no. Sí, de autolesiones, pero es raro. Claro. No, pero es raro, es más común de lo que pensamos, sobre todo en el box. El problema es en la estabulación. La estabulación. El caballo que se revuelca para darse la vuelta, los pies quedan parados contra la pared, columna gira. Ya tiene bloqueos en L3, L4 y L5. ¿No? Te repito, con un arnés de volteo se soluciona. O con un box más grande y si no la... Claro, pero si da la pared, no lo dudes. Si da la pared. Claro, es que no miden, no pueden medir. Pero vamos, que, repito, esto es importante. La lesión osteopática puede doler mucho, puede ser incapacitante, pero no tiene consecuencias una correcta. Es decir, no es que tuvo en su momento una lesión y se queja de ella. No se resiente uno de una lesión osteopática. Salvo que se reproduzca. ¿No? Entonces la infiltración a largo plazo es el enemigo. La infiltración rompe, destruye cartílago. Pero eso se sabe, no es una opinión. Eso es un hecho. Lo que pasa es que yo entiendo que a caballo, sobre todo cuando vas a Juegos Olímpicos o a un Mundial, le pinchan. Y hay caballos que lo toleran más, porque, por ejemplo, alguno que te era propenso a las úlceras, pues le lleva muy mal. De hecho, murió de eso. Claro. Pero son fármacos, son químicos. Y están diseñados para solucionar un problema concreto. No para ser inocuos para lo demás. ¿No? Ese es el tema. Hay que entender, tienes un problema aquí, yo te trato aquí. No, aquí me duele. En realidad, el dolor solo existe en el cerebro. Y el cerebro manda a la rama sensitiva de donde considera que está el problema la señal de dolor. Pero el dolor está aquí. Por eso cuando lo sedan, lo que se duerme es esto, no esto. Y al dormirse esto ya no manda señal. Ha habido casos en humanos, por ejemplo, hay mucha más descripción en humanos que en animales. Una señora con una fascitis plantar. Una fascitis plantar es una lesión osteopática siempre, que no tiene nada que ver con el pie, es la pelvis.
Y le dolía mucho y no funcionaba nada. Y dijo, yo te lo quito eso. Y hizo una cosa que se llama neurectomía. Significa cortar el nervio. Sí, claro. Y si le pega un tiro en la cabeza ya no le puede doler nada. Claro, pero es que hizo, te duele aquí, corto el nervio y ya no duele. Muy bien hecho, ¿eh? Y le digo, oh, qué bien. Vale, pues el cerebro buscó otras ramas sensitivas para insistir en que había un problema. Y empezó a doler otra parte del pie. Porque había un problema. Y dije, pero no, es operancia. Ah, pero es otra cosa. No era otra cosa, era lo mismo. Pero el cerebro buscó el mecanismo para seguir avisando de que había un problema. Entonces, claro, la neurolectomía, si es una persona que no puede vivir del dolor, yo lo puedo entender, que haga una neurolectomía, pero no es la solución al problema, es la solución a su tranquilidad. Lo repito, el tiro de la cabeza funciona muy bien también. Ahí se le, como cuando dicen, hay hasta periodos días de médico, dice, yo te garantizo que si haces lo que yo digo, nunca te vas a doblar un tobillo. Dice, vale, ¿qué hago? Te quedas sentado toda tu vida. Ya no te vas a doblar un tobillo nunca. Pero es que no es eso. Lo que hay que hacer es buscar por qué te has doblado un tobillo, porque muchas veces la pelvis, fijaros lo complejo que es esto. Lo que hemos dicho hoy, hemos hablado siempre del ilíaco posterior, ¿no? El ilíaco hace esto. El fémur ya no tiene la misma dirección, pero como yo soy bípedo, me apoyo y fuerzo la postura correcta del fémur. Pero el fémur no tiene una postura correcta, la va a dejar de tener con la tibia y la tibia con el pie. Oye, es que siempre me torzo el tobillo. Claro, que no pisas bien desde aquí. Y el caballo es lo mismo. Si no pisa bien desde aquí, puede tener problemas en cualquier parte de la extremidad. Sobre todo a nivel articular, que es la zona más vulnerable. La caña no pisa, ¿no? Pero es importante pensar en el equilibrio y pensar en vuestra pelvis. Aquí tenéis mi número para la pelvis, si queréis. Pero al caballo le estáis desequilibrando, nada más. Sí, que habéis dicho muchos que lleváis un estribo más corto que otro. Cuidado con eso. Eso es típico de un ilíaco posterior, no es otra cosa, ¿eh? Y se corrige muy fácilmente. Y sin dolor. Eso sí, todas las manipulaciones son indoloras. Como le hagas daño a uno de estos, no te acercas más a él. Lo que pasa es que tampoco les gustan las cosquillas a algunos. Pero bueno, lidiamos con eso. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad. Sí, todo lo que queráis. Pero yo, por ejemplo, yo tengo un vestido más largo que otro. Sí. Pero es por la peli, no. Yo tengo los pies valgos, Sí, pero uno más valgo que otro. Y sí. yo creo que es por ese motivo. Pero el valgo no determina la longitud de la pierna. ¿Qué es lo que tienes? La longitud del estribo. Claro, dices, pero ¿qué tienes? Piensas. Un agujero más. Un agujero más es suficiente. Uno tiene un agujero no más, pero medio sí. Uno tiene un lado más desarrollado que el otro. ¿Por qué tienes el estribo no al mismo nivel para que tú, las rodillas, estén al mismo nivel? Pero si es que la rodilla no está al mismo nivel. Porque Será la por pelvis la no está al forma mismo nivel. de pisar. Sí, eso sí. Pero eso no modifica el largo del hueso. Pues entonces, a ver tú qué Estoy yo toda la vida así. Yo sí que tengo una pierna más larga que otra. Claro, ahora, hay dos motivos. Uno es el osteopático, que es el más común, y otro es porque tengas una tibia o un fémur más corto. Pues eso yo no lo sabes. No, no, sí, Es una más O sea, yo no no lo sabes, no lo puedes saber. Para igualarlo. Yo lo pongo en el mismo punto y lo quisiera. A ver, si tienes una alza, por ejemplo, dices, tengo una dirección de 1 centímetro. Pues a lo mejor es el agujerito ese de, para que la pierna más baja Claro. subes para que vayan los dos iguales. Yo si pongo los dos iguales, tengo... Va fatal, ¿no? Se cae. Si pongo los... A mí me Yo pasa tengo igual. que tener el estribo De momento izquierdo más mucho más. corto que el derecho. Estás presionando. Siempre he pensado que es por tema de pies valgos, uno más valgo que otro. Pero es que eso Por lo la entiendo, forma de apoyar. por la forma de apoyar, pero no modifica el largo de esa tibia. No, claro que no modifica el largo. Luego, tienes un problema de largo, pues cuando me dices que tienes un estribo más corto que otro. Pero eso es la cadera, pero eso no es nada. Eso se soluciona de una forma muy fácil. Ah, vale, bueno, pues sí. De colgados del otro lado. ¿Y no tienes lumbarcias? ¿No tenéis He lumbarcias? tenido en el pasado mucho en la parte de abajo de las Claro. lumbares. Pues eso. Mucho. Has señalado el lado derecho. Y siempre como... ¿Cuál es tu estribo corto? El izquierdo. No, pero no por... Pero No, no digo que sea por notar. No digo que sea por notar. No tiene que ver. No.
Pero el lado derecho, por ejemplo, ¿no? Tú Mira, te apoyabas en el lado derecho de la lumbar para eso. sí, mira, un ilíaco, esto no es una norma, el 95% de los ilíacos posteriores izquierdos, el 95, el 90, duele el lado derecho. ¿Por qué? Porque al posteriorizarse empuja el sacro al otro lado y comprime este lado. ¿No? Luego está el otro tanto por ciento que no, que duele el mismo que bloquea. Pero la mayoría duele el lado contrario. Así que... Sí, sí. Haz unas fotos y llamaré. ¿Y tú tienes lumbalgias o no? No sé, no. No. O sea, yo de por sí vivo con dolor de espalda, pero ya me Pero ya no, tenía mucho más dolor de espalda antes. Pero tú haces más deporte ahora. Con el deporte se te quita todo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque duele menos. No se te quita, duele menos. Porque cuando tú haces ejercicio, aumentas el ritmo cardíaco, aumentas la circulación sanguínea, luego oxigenas más la musculatura. Y al oxigenar más la musculatura, todo está más sano. Pero la lesión está, eso no lo corriges. Corriges el síntoma. Más oxigenación, más sangre, más aporte de las endorfinas que dijimos y las electrocefalinas y menos dolor. En cuanto te pares... No, cuando me paro tampoco tengo... No. Cuando no lleves esa rutina, cuando no lleves esa rutina, ya no habrá esa oxigenación tan dinámica y no habrá más. Pero vamos, que no os estoy invitando a venir, ¿eh? Te infiltras. Por curiosidad, luego vuelvo y llevo el estribo igual y diré, pues esto no era esto. Oye, a lo mejor tienes una pierna mejor que la otra. No, podría ser. No es lo más habitual, pero existe, las dismetrías. Se llama dismetría. Y lo que hablamos nosotros de cuando es un bloqueo ilíaco es una dismetría falsa. Tienes de todo. Saldremos de todas. Saldremos de todo. Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar es que si ellos se cuidan, cuidan al caballo. Totalmente. Y bueno, y la particularidad, vuestra modalidad deportiva no tiene casi tanto contacto con el caballo en carrera como otras. Es decir, en doma clásica la pelvis es la que manda con las rodillas. Entonces ahí hay una unión absoluta. No hablo de unión jinete-caballo, sino unión física. Pelvis-caballo. Vosotros estáis en suspensión en la carrera. Con lo cual, la suspensión lo que hace es más presión en un estribo que en el otro, cuando está cortado. Y entonces el caballo corre así. Pues tiene que mandar, pero no es consciente. Su cerebro es el que busca el equilibrio, igual que nosotros. ¿No? ¿Vale? Todo perfecto. Pues nada, si no hay más preguntas, le damos las gracias. Claudia,